Te mostraré cómo imprimir y cortar correctamente utilizando la Juliet de Scissor. Además, te explicaré todos los pasos que debes de saber para aplicar correctamente el Easy Sobly y cómo se diferencia del Easy Color. Lo primero es que la máquina de Scissor, que se llama Juliet, trabaja con un programa de diseño llamado Leonardo. Así que vamos a la pantalla para mostrarte lo primerito que vas a hacer para poder importar tus imágenes y llevarlas a imprimir y cortar. Lo primero que te voy a mostrar es que estoy diseñando en Illustrator y voy a importar esta imagen en PNG. Estos son los pasos que he hecho para llevarme esta imagen al programa de Scissor Leonardo Design Studio. Ahora en el menú de arriba le doy archivo, le doy nuevo y aquí me aparecerá una nueva pantalla de diseño. Aquí le voy a decir importar imagen y voy a importar el PNG de Mini que acabo de exportar en Illustrator. Aquí están preguntando muchas cosas, que si quieres el margen que tenga un poquito de más, que tenga un poquito de menos. A todo yo le doy siguiente, 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 siguiente y se me importa tal cual lo hice en Illustrator. Esto es porque ya tengo mi imagen lista para corte. Yo quiero que corte al ras, o sea, por todo el borde, y ella lee la imagen por donde va a cortar. Recuerda que estos cuadritos que se ven en el fondo significa que la imagen no tiene fondo, o sea, es un PNG. Ya tenemos la imagen en el programa y ella por default la coloca en el medio. Aquí la puedes agrandar o la puedes disminuir. Si mueves esta imagen muy al borde, ella puede colocar las líneas en color rojo y esto nos indica que por ahí no va a leer la línea de corte. Por eso es muy importante de que puedas tener tu imagen que se vean las 4 líneas negras que te pone alrededor del diseño, que se vean en negro. Si están en rojo, ya sabes que vas a tener problemitas allí. Ahora le dimos a siguiente, siguiente, continuar y llegamos a la parte donde vamos a enviar a la impresora. Sin embargo, hola mi amor hermoso, ¿cómo te fue? Saluda, dile hola, esto. Ya les estaba contando a nuestros amigos crafters que cuando a veces uno envía una imagen que es desde el mismo programa del diseño, la impresora como que no lo saca completamente bien. Entonces, lo que me gusta hacer es exportar en PDF y luego en el mismo programa de la máquina de la impresora enviar a imprimir. Así que te voy a enseñar cómo vas a exportar. Bueno, yo te voy a enseñar usándolo desde Mac, que es la computadora que yo manejo, pero entiendo que sería algo muy parecido para Windows. Cuando sale el menú de la impresora, si te vas en la parte de abajo a la izquierda, aparecerá exportar en PDF y ya luego solamente le pones un nombre y lo puedes guardar. Ahora vas a buscar el programa de tu impresora. En este caso yo estoy utilizando las Ogras SG500, así que estoy abriendo el Print Manager. Voy a seleccionar el papel del Easy Sobly, que es el papel que voy a cortar, y le voy a decir que no sea espejo, o sea, tengo que quitar este check que está aquí debajo. Ahora, para colocar la hoja de Easy Sobly en la impresora, debes de hacerlo con la parte brillosa hacia arriba. De esta manera va a imprimir por el lado correcto. Un dato muy importante es que al utilizar el Easy Sobly es necesario hacer un tipo de curado. Y es que vas a colocar la impresión debajo de la plancha de calor solamente como para que se seque un poquito. No la vas a planchar, sino que la vas a dejar ahí que vaya tomando el vapor para que seque. Esto es porque la tinta sale un poquito húmeda y entonces si la manipulas se puede correr y pues dañarte el trabajo. Ya está seco, ahora lo voy a colocar en el tapete de Juliet. Bien a la izquierda por donde están las flechas. Luego que asegures los rodillos de la máquina, vas a colocar la cuchilla sobre
la primera línea de corte que está en la parte izquierda, cerca del punto 00 del tapete. Es muy importante que la coloques aquí arriba para que ella pueda leer las líneas de corte correctamente. Luego conectas tu máquina y ya entonces vas al segundo panel de donde estabas mandando a imprimir y le vas a seleccionar el de corte. Ahora la máquina recibe la señal para comenzar a leer las líneas de corte. Si ella las lee correctamente, comenzará el corte súper rápido. Luego subes tu palanca para que puedas retirar el tapete. Y mira, aquí te puedo mostrar cómo quedó un poquito húmedo una parte del diseño y nos hizo esta línea al momento que estaba haciendo el corte. Por eso te decía que es muy importante el secado. Al parecer, en la mía no secó muy bien en esa parte y por eso me quedó así. Ahora retiro el exceso del Easy Sobly. Y para plancharlo va a ser muy sencillo. Vamos a preplanchar la prenda donde vamos a hacer esta estampa. Esta es una pieza de algodón, así que el Easy Sobly lo puedes aplicar sobre cualquier tela y vas a tener resultados de sublimación sobre cualquier tela y sobre cualquier color debido al papel blanco de base. En esta ocasión estoy utilizando la técnica de retirar completamente de la hoja y colocar sobre la prenda porque es un diseño sencillo. Pero si fuera un diseño un poco más complejo, necesitarías la hoja de transferencia para llevarlo a tu camiseta. Colocas la hoja de teflón y puedes enviar a planchar. Y este es el resultado. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre el Easy Sobly y el Easy Color? Pues básicamente que el Easy Sobly trabaja con impresoras de sublimación y el Easy Color trabaja con impresoras de tinta regular, o sea, de tintas inkjet. A veces las personas me comentan que con el Easy Color la hoja le queda húmeda. Pero esto puede ser que quizás en el pedido del papel hubo una confusión y utilizaste el Easy Sobly en vez del Easy Color. Para diferenciar ambos, pues puedes topar el papel y si tiene como un poquito de granulidad o un poquito de textura, estamos hablando de que es el Easy Sobly. Si es un papel un poquito más suave, más liso, entonces estamos hablando del Easy Color. Otra diferencia también es que el papel de transferencia, que en esta ocasión no lo utilizamos, pero si fuera un diseño un poquito más complejo, habría sido necesario, necesitas las hojas de transferencia específicas para cada papel. Y todos los materiales te los voy a dejar en la descripción. Ahora, si no tienes impresora de sublimación, pero igual quieres trabajar un proyecto de imprimir y cortar con la Juliet, puedes utilizar el Easy Color. Y en este video te cuento varias formas de aplicarlo y todos sus detalles. Así que te veo en el próximo tutorial.